integramos las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Como es de su conocimiento, usted iniciará con un tiempo máximo de 10 minutos. Le sugiero que esté pendiente del cronómetro para que se pueda auxiliar del tiempo que tiene disponible, y en esta exposición usted hablará del plan de trabajo, de las razones que justifiquen su idoneidad y finalmente de los retos y alcances de las leyes anticorrupción respecto a los órganos internos de control. Después de su participación, cada una de mis compañeros y mis compañeros le harán una pregunta hasta por 2 minutos. Al finalizar la participación de todas y de todos, usted nuevamente tendrá una participación de 10 minutos para dar respuesta a las preguntas. Le recuerdo que las audiencias son públicas y están siendo grabadas por el canal del Congreso. Bienvenida nuevamente. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, diputadas y diputados de esta honorable Cámara. Reciban un cordial saludo y mi agradecimiento por permitirme presentarme ante ustedes en calidad de candidata a titular de órgano interno de control de organismo con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerza recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Aprecio mucho el espacio que me obsequian para comunicarles las bases profesionales y éticas en las que finco mi aspiración y que enumeraré a continuación, no sin antes reconocer el gran esfuerzo realizado por ustedes para lograr la promulgación de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual prevé la participación de un grupo de autoridades enfocadas a combatir el fenómeno de la corrupción en los sectores público y privado. Mi nombre es Susana Maya Martínez y estudié la licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuento con 26 años de experiencia en las áreas de fiscalización superior, contabilidad y auditoría gubernamental, presupuesto público, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Permítanme exponer aquí algunas líneas de acción que contendría mi programa estratégico de trabajo de contar con su visto bueno. En el ámbito preventivo, la realización de un diagnóstico del ente público para determinar su grado de exposición a la opacidad e implementar acciones que incrementen la percepción de presencia del órgano de control contenidas en una estrategia de inhibición con base en la efectiva supervisión. Establecer acciones que eviten, desde el ámbito de la autonomía, que se confunda la libertad de gestión con soberanía financiera y se transite de la independencia al abuso. Coordinar el programa de auditoría con el contenido de la reforma y la legislación secundaria, así como la revisión de la estructura orgánica del órgano de control y el perfil de los servidores públicos que la integran. Se establecerán criterios que contribuyan a la identificación oportuna de prácticas nocivas y rutinarias, así como de aquellos casos que, siendo atípicos, constituyan una amenaza por su relevancia. Revisar la propensión al error, omisión o intención existente a partir de las disposiciones internas a efecto de aportar sugerencias de mejora que reduzcan las oportunidades de incidir en inconsistencias. Efectuar una evaluación profunda de las operaciones, los procesos, la consecución de metas y objetivos sobre el desempeño del ente público. Implementar sistemas tecnológicos de información especializados a la función de fiscalización y estimular el reconocimiento al mérito, a la disciplina y a la honradez. Incentivar la participación ciudadana e implementar la verificación de las declaraciones patrimoniales y de interés, así como sus variaciones, sobre todo de los servidores públicos que se encuentran adscritos a áreas de riesgo. En el ámbito correctivo, efectuar campañas internas de difusión para presentación de quejas y denuncias a efecto de documentar e investigar las probables operaciones de riesgo y promover, en su caso, las sanciones conducentes. Integración de expedientes para la determinación y, en su caso, promoción de sanciones. En suma, realizaría una labor ardua y estratégica para lograr, como mínimo, que el órgano autónomo alcance un nivel de transparencia ejemplar y contribuir a que cumpla con sus objetivos, metas, indicadores y proyectos con eficiencia, eficacia y economía. Las razones que justifican mi idoneidad para ocupar dicho cargo son las siguientes.
Mi actividad profesional me ha permitido desempeñarme como directora, jefa de unidad y subcontralora en organismos autónomos de gran nivel y tamaño, como la Contaduría Mayor de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Las funciones realizadas me han otorgado una vasta experiencia en los ámbitos de análisis, evaluación, investigación, determinación de la irregularidad, cálculo del daño, turno del asunto a la autoridad correspondiente y su seguimiento puntual hasta su conclusión. Como parte de mi trayectoria en órganos autónomos, hago de su conocimiento que he participado en el desarrollo e implementación de diferentes modelos de Contraloría, su diseño legal y normativo, de tecnologías de la información, así como de su estructura organizacional y operacional. De 1991 a 2004, colaboré en la Contaduría Mayor de Hacienda, en donde tuve la oportunidad de acompañar la transición de este importante organismo a la actual Auditoría Superior de la Federación. Allí colaboré en la implementación de los sistemas informáticos que apoyarían la unificación y estandarización de los procesos de las diferentes áreas fiscalizadoras, el diseño legal y procedimental de su autonomía de gestión, entre otros. También coordiné la realización de auditorías al gasto público federal de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes legislativo y judicial, así como de órganos autónomos. De 2004 a 2008 me desempeñé como jefa de unidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que me permitió ampliar mi experiencia y conocimiento en materia de Contraloría. De 2008 a 2014, como subcontralora de auditoría, participé en el equipo de transición de la Contraloría General Autónoma del entonces Instituto Federal Electoral, modelo que se implementó por esta soberanía como parte de la reforma electoral efectuada en 2008. Desde esa posición tuve el encargo de supervisar la realización anual de 50 auditorías de diversos tipos a más de 350 centros de costos. Destaco que en 2014 participé desde la Secretaría de la Función Pública en el órgano interno de control de Semarnat. De 2015 a la fecha, tengo el honor de colaborar en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo público autónomo. En mi actuar, he coordinado y supervisado evaluaciones al ejercicio del presupuesto público en rubros como servicios personales, servicios generales, transferencias, subsidios, apoyos a nivel nacional, bienes muebles, inmuebles e intangibles, obras públicas, constitución de fondos y fideicomisos públicos y aportaciones a entidades federativas, así como de desempeño. Los resultados determinados van desde la falta de documentación comprobatoria de los recursos erogados hasta la simulación de operaciones mediante la emisión de documentación apócrifa para respaldar la salida de recursos, desde actos y omisiones administrativos hasta operaciones constitutivas de delitos. Con el propósito de mantenerme actualizada en la materia de mi especialidad, he cursado diplomados en alta dirección, detección, acreditación, tratamiento de delitos, argumentación jurídica y sanciones, impartidos por expertos nacionales e internacionales. Señores legisladores, durante mi trayectoria profesional, una de mis principales ocupaciones ha sido lograr que la auditoría tradicional se vincule con las acciones de investigación, pues considero que ello redunda en su evolución y fortalecimiento, lo que hoy en día es factible gracias al marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, he sido enfática en el cumplimiento de los principios básicos y fundamentales de los órganos internos de control, entre los que destaco la objetividad, exhaustividad, legalidad y oportunidad, cuya aplicación permite contar con resultados serios, impecables y confiables. Destaco que la formación y capacitación de los integrantes de los órganos internos de control es fundamental en virtud de que la corrupción evoluciona y se perfecciona. Ante ello, los especialistas encargados de detectarla debemos contar con las herramientas materiales, financieras y tecnológicas, así como con la experiencia que da la práctica para enfrentarla y asumir con éxito esta importante responsabilidad. Con referencia a los retos y alcances de las nuevas leyes anticorrupción en los órganos internos de control, un aspecto importante es que la emisión de las disposiciones legales relativas al Sistema Nacional Anticorrupción por sí solas no inciden en la disminución de las prácticas corruptas, no las inhibe y no las impide. Es decir, su sola existencia y la del órgano interno de control no inciden en una mejora en el índice de percepción de corrupción ni corrige a los sectores más vulnerables a ella. Más aún, la falta de su aplicación genera impunidad. En ese sentido, es claro que los niveles de corrupción disminuyen cuando lo formal se pone en práctica. Es decir, a nosotros nos toca dar continuidad a la reforma aprobada por ustedes. Aunado a ello, será indispensable lograr una efectiva coordinación entre las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la generación de directrices y políticas públicas que coadyuven a implementar una cultura de transparencia fundada en valores.
Asimismo, será necesario no tolerar la impunidad y sancionar a quienes delinquen a través de acciones que deben ser bien diseñadas y puestas en marcha estratégicamente. Por tanto, considero que los grandes desafíos en materia de combate a la corrupción se relacionan estrechamente con la solidez técnica y de gestión de los órganos de fiscalización y vigilancia. El reto que tenemos es detener el deterioro que evoluciona con rapidez. El país sigue siendo calificado como uno de los más corruptos. Esto no es halagador y por ello no debemos resignarnos a esperar que la degradación continúe. Cambiemos la página. Iniciemos la labor permanente de aseo y saneamiento. Busquemos el progreso de México. Consagremos nuestra inteligencia y vigor al logro de una cultura anticorrupción sólida. No olvidemos que la virtud principal del hombre de Estado es la responsabilidad, porque se le confía el bienestar de los ciudadanos. Quienes elegimos el servicio público no podemos voltear la mirada como si nada pasara. Debemos combatir la inconsciencia, el interés malsano, la sinrazón o la suma de estos factores que dañan a México. Consciente de que un órgano interno de control tiene a cargo el establecimiento del orden jurídico, la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas, de resultar electa para este encargo, pondré mi experiencia, conocimiento y lealtad al servicio de este propósito. De contar con su aprobación, iniciará mi tarea para cristalizar el esfuerzo legislativo realizado por ustedes, diputadas y diputados de esta honorable Cámara. Ejercicios como el de hoy, que ustedes han conducido en este salón, son fundamentales para el avance de la transparencia y la equidad de nuestro país. Expreso a ustedes mi felicitación por el mecanismo diseñado para elegir con base en las capacidades y méritos profesionales a quienes fungirán como titulares de órgano interno de control tiempo, de órganos más, autónomos. Si puede concluir, por favor. Por mi parte es cuanto, señor diputado. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, señoras y señores diputados. Bien, pasamos a la ronda de preguntas y empezamos con el diputado Cloutier. Bienvenida, licenciada Amaya, a esta Cámara. No Muchas tengo gracias. duda respecto a su experiencia, efectivamente. Me llama la atención por qué tanta gente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación está viniendo a aspirar. ¿Están muy inconformes allá o qué sucede? Pero en fin, tengo nomás un punto. Dentro de las notas que me pasa mi gente, me dice de un JL en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si nos pudiera explicar de qué se trata. Un juicio de algún tipo laboral en el tribunal por parte de alguien ahí con relación a usted, o sea, ¿cuál es la situación? Si nos Bien. pudiera ampliar la información, no tengo más información que ese comentario. Bien, diputada Claudia Corichi. Bueno, lo he dicho con las mujeres, con todas las mujeres que se han presentado aquí, me da gusto que tomen la determinación de presentarse para estos puestos también mujeres. Además considero, no solamente me da gusto, sino estoy convencida que debería haber al menos algunas que salgan electas para conducir órganos de control después de este proceso. Pero debo comentarle que en su caso, además, no la conocía, veo su trayectoria de 26 años ininterrumpidos, siendo usted muy joven, quizá le preguntaría cómo fue que empezó tan joven, pero entregó un ensayo solicitado, me pareció un excelente ensayo, y además el texto de una ponencia impartida en la República de Uruguay. En mi opinión tiene un sólido perfil, realmente me gustaría más, además de saber eso, en esta ocasión escuchar los comentarios y las preguntas de mis compañeros diputados, los comentarios que usted tiene al respecto. Me parece que yo no veo aquí algún problema, pero sí me interesa, por supuesto, saber simplemente por qué decidir aplicar a las tres y no tomar una decisión de decir yo puedo ser apta en esta, voy a competir. A veces nos da la impresión acá de que cae como en tómbola. Es decir, que los que quedaron en esta ronda ya están viendo cuál pudiera caer. En su caso, me parece que usted es una persona de alto currículum, la felicito, pero de todas maneras sí quisiera saber de manera muy breve esto. Gracias.
Bien, por parte de Morena yo le preguntaría lo siguiente. De acuerdo a su experiencia a nivel federal, usted ha participado pues con gobiernos de distintas afiliaciones políticas. Entonces, quisiéramos preguntarle la presión política es, creo, una de las principales trabas para implementar una política de cero tolerancia a la corrupción. Preguntarle si usted cree que la presión política de alguna manera pone trabas a la política de anticorrupción y ¿cuál ha sido su experiencia al respecto en estas distintas administraciones en las que ha trabajado? Esas serían las preguntas de Morena y pasaríamos con el diputado Rafael Hernández Soriano. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Yo tengo dos preguntas. Una, a raíz de la amplia experiencia en diferentes organismos, siempre en el área de contaduría y desde luego también de auditoría. Decía uno de nuestros comparecientes que había como que en estas áreas los de la vieja guardia y los de la nueva. Los de la vieja, de acuerdo a las comparecencias que llevamos y a mi conteo, duran muchos años en sus funciones, en alguna dependencia. Y los de la nueva, de acuerdo también a mi estadística, que no sé si sea la regla, cambia mucho, casi en promedio 3 años, a veces 1, de un área a otra. Espero que nos pueda dar una explicación en su experiencia a qué se debe esta parte. Y la segunda pregunta, pues sería la primera, la otra es escuchar su opinión. Sabiendo que las 3 órganos internos de control por los que usted está concursando tienen tal importancia, tal grado que se abrieron esas comparecencias en el Congreso y que tienen ambos características comunes, tienen troncos comunes para la investigación, para los procedimientos, en su mayoría. Pero yo quisiera hacerle el siguiente cuestionamiento también, que me parece válido, tomando en consideración de que la mayoría de las sanciones a servidores públicos derivan del ejercicio de sus atribuciones, facultades y competencias. ¿Considera usted que el contralor de un órgano autónomo constitucional deba contar con conocimientos específicos y especializados de las funciones propias de dicho órgano y que esto sea requisito para realizar mejor su función? Por su respuesta, gracias. Ahora escucharemos a la diputada Margarita Alemán. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, felicitarla por ser usted una de las mujeres que están compitiendo y estar frente a los diputados. Creo que es de reconocérselo. La felicito de verdad, de corazón. Yo quisiera también además felicitarla porque después de leer la trayectoria, yo no veo ningún color incluso, sino más profesionalismo en su trabajo. Y me gustaría preguntarle, hizo usted el nombramiento, comentó algunas de las observaciones en las que usted ha hecho. Me gustaría que me platicara alguna del área que usted me diga, en donde ha tenido experiencia, llámese IE, llámese INE, llámese Semarnat, alguna observación importante que usted haya hecho en donde demuestre que está con toda la disposición de combatir la corrupción, hasta dónde llegó esa observación y estoy hablando si nos puede decir a qué se refiere, el monto, si hubo alguna recuperación y si alguno de los niveles que usted estuvo ha tenido la oportunidad o tuvo la firmeza de haber llegado a alguna inhabilitación de algún funcionario. Y la segunda, para usted, ¿qué más importante? ¿Un programa de auditorías o un programa de prevención o mejora de la gestión? Bien, gracias, diputada. Ahora vamos a escuchar a la diputada Ruth Tiscareño. Buenas tardes, Susana, bienvenida. Actualmente existe una investigación en relación a posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, donde se
ha identificado a 7 intermediarios financieros: Bancomer, Santander, JP Morgan, HSBC, Barclays, Citibanamex y Bank of America. En su posición reguladora, ¿cuáles serían las sanciones en el caso de encontrar responsables a estas instituciones y partes involucradas de dichas prácticas? ¿Y cuál sería la principal acción para revertir los daños? ¿Considera conveniente negociar con dichas instituciones para poder esclarecer de manera eficiente y pronta a los responsables de dicho daño? ¿Y cuál es su postura al respecto? ¿Es cuánto? Bien, contadora, tiene 10 minutos para darle respuesta a las preguntas de los diputados. Muchas gracias por sus preguntas, señoras y señores diputados. Comenzaré por el diputado Cloutier. En relación al juicio laboral, le comento, diputado, que cuando yo inicié mi labor en el Instituto hoy Nacional Electoral, tuve a mi cargo un subdirector que inmediatamente identifiqué que estaba coludido con la administración y les pasaba información de las auditorías o las acciones que íbamos a realizar. Inclusive se había beneficiado con viajes a Cuba, con la venta de vehículos de la institución a bajo precio en licitación cuando ya eran desechados por parte de la institución, y obtenía diversos beneficios de parte de la administración por esta colaboración. Lo identifiqué y le pedí su renuncia. Se negó y acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es la autoridad que regula en el tema laboral de los servidores públicos en la materia electoral. Finalmente, el tribunal me dio la razón y es por eso que se encuentra ese expediente en ese archivo. Espero haber contestado, señor, su pregunta. Muchas gracias, diputada Corichi, por sus comentarios. Y le respondo rápidamente a por qué participé en los 3 organismos. Yo entiendo que estoy enfrente de los representantes de la ciudadanía y yo me vine a poner a las órdenes de la ciudadanía. Estoy presentando mi currículum y creo que puede aplicar para cualquiera de los organismos, en virtud de que la plataforma jurídica, la técnica en materia de contabilidad gubernamental, auditoría, fiscalización es la misma. Considero que es la base perfecta para cualquier organismo. Asimismo, he colaborado en varios órganos autónomos y conozco de esto. Sí es cierto que al realizar un primer diagnóstico es cuando yo conoceré un poco más acerca de la institución para poder aplicar a desempeño y a eficiencia, eficacia del organismo, pero yo quise poner a consideración de ustedes, y precisamente porque no tengo ningún interés particular en ninguno de estos órganos. No tengo conocidos, nadie trabaja allí que me conozca, nadie me está recomendando, y yo quiero que los ciudadanos a través de ustedes digan para cuál es idóneo mi perfil, y ustedes me digan, de considerar su aprobación, a cuál de ellos podría ser adecuado que yo participe. En el tema de la pregunta del diputado presidente, licenciado Rogelio Castro, pues yo le digo que estoy muy acostumbrada a la presión política. He tenido inclusive amenazas de muerte en mi actuar. Así que, y estoy aquí. Así que, de alguna forma, creo que al tener la ley en la mano y la verdad de los hechos, es contundente y no pueden enfrentar a mí con amenazas, porque yo tengo los documentos siempre que acreditan la observación o la imputación de los actos u omisiones que en ocasiones he tenido que demostrar. Entonces, creo que de alguna forma he podido sortearlos bien y desde luego he contado con el apoyo
en su caso del Auditor Superior de la Federación o de los contralores que han sido mis jefes. Entonces, digamos que es algo cotidiano para nosotros como contralores, ¿verdad? En el caso de la experiencia y de qué actos importantes he tenido, bueno, yo he podido resarcir miles de millones de pesos a organismos en los que he participado. Recuerdo, por ejemplo, 1,000 millones de pesos en una compra de mobiliario para escuelas en educación pública, en donde la licitación se llevó a cabo con empresas que todas estaban coludidas y manejaron la documental, y la empresa que ganó era inexistente. Fueron 1,000 millones de pesos de bancas que jamás llegaron a sus escuelas. Vino el oficial mayor de la dependencia en su momento a comparecer a la Cámara de Diputados y se siguió todo el procedimiento hasta su conclusión, porque hubo una erogación con documental apócrifa y que además no se devengó jamás el recurso. Hubo 360 millones que fueron muy publicitados del Instituto Nacional Electoral, que fue muy publicitado por el tema del cochinito. Y vinieron aquí a la Cámara, la Cámara nos ayudó en ese tema y nosotros ganamos y logramos la recuperación. El Contralor en turno tuvo el apoyo de esta Cámara. Nos regresaron el dinero porque esos 360 millones de pesos, ellos habían dicho que era para pagar unos apoyos a los servidores públicos y también decían que era la creación de un fideicomiso. Cuando yo revisé la documentación, encontré que simplemente habían sacado un cheque de una cuenta bancaria para pasarlo a otra cuenta bancaria del mismo instituto y el recurso no estaba ejercido. Pero la cuenta pública sí se reportó como una erogación, un gasto. Y yo encontré con los estados de cuenta bancarios, encontré con todas las conciliaciones, etcétera, que el dinero estaba ahí. Así que tanto el recurso como los intereses que después de un año regresaron, se recuperó. Y bueno, tengo como muchos ejemplos que podría yo citar, pero quisiera también contestar algunas más preguntas. Bueno, sí he tenido montos que recuperar. En el caso del tema específico que me pregunta la diputada Ruth Tiscareño, yo considero que existe una regulación que puede ser eficaz para este caso en la Ley General de Responsabilidades. De hecho, preparé, y si me permiten al final les entregaré un documento que habla específicamente del conflicto de intereses. Este conflicto es muy común, muy socorrido, y la verdad es que es muy interesante y tiene una regulación, yo creo, bastante buena en esta nueva legislación. Así que tendría que analizar muy bien el caso para no decir de manera poco objetiva, pero sí habría un respaldo. Normalmente nunca negocio cuando el asunto es contundente, ¿no? No creo que deba ser así. Siempre con los documentos y la ley en la mano, entonces presentamos el asunto. Y si ellos quieren negociar, pues tampoco, porque cuando nos asiste la razón, ¿verdad? No tenemos por qué dañar a nuestro país concediendo a, pues en este caso serían empresas muy importantes, ¿no? Muy poderosas. Aún así, si no tuvieran la razón, iríamos adelante jurídicamente. Considero que he contestado las preguntas, pero si algo me ha faltado, sigo a sus órdenes, señores diputados, por mi parte es cuanto. Muchas gracias, contadora. Con esto concluimos la comparecencia. Le agradecemos.